Boa noite. Buenas noches. Na nossa sinagoga, En nuestra sinagoga, colorida com seus a vitrales, colores con tantos vitrales lindos que traen, costumam trazer as y luzes traen normalmente pues las luces de todo el mundo para que o judaísmo para cresça que e se pueda desenvolva, crecer y desarrollarse cada vez más el luz da judaísmo, Torá, la dos luz de valores la Torah, de los judaicos, valores para que judíos, possamos para que atuar podamos trabajar y actuar mejor nesses para vitrales, el mundo. Estos algumas vitrales fotografias también traen algunas daqueles que se fotos para encontram aquellos que se sob cativeiro encuentran en e cautiverio sequestro. y secuestrados. Já há mais de 10 séculos, Y hace más de 10 nossos siglos que livros de nuestros oração libros de oración contêm a seguinte contienen prece, la siguiente oración. recita a prece em hebraico, Esta es com plegaria es en tradução hebreo con traducción havendo libre atualmente Israel, pelos nossos por irmãos nuestros hermanos de toda a casa de de Israel, toda la casa de Hayahudi, Israel Betzalá, Beshiviá, Ombim, Ben Mariam, Ben Vayavashá, que estão que entregues están a entregados problemas a problemas ou ao cativeiro, y en cautiverio, se no mar ou na terra. המקום לרחם עליכם, ויוציאכם מצרה לברכה, והפעלה לאורה, ושתיבוד לגבולה, השתה בגלה ובזמן קריב. Que eles que encontrem, encuentren através da a misericórdia través de la divina, misericordia divina e que sejam resgatados la posibilidad de que sean rescatados de los problemas que los afligen hacia el que sejam renacimiento de la vida, conduzidos à que sean luz e conducidos recebirão perdão de de la Deus, oscuridad hacia que la salem da luz, que subjugação salgan de la e encontrem subyugación redenção. y que encuentren la Agora, redención rapidamente, ahora e no tempo rápidamente próximo. y próximo lo más rápido posible. Mantemos a mesma conexão Mantenemos la misma expressa conexión nessa expresada milenar en esta oração, milenaria mas plegaria, com muita angústia. pero con mucha angustia Acrescentamos, agregamos nosotros e aqueles que estão y entregues aquellos entregados nos que problemas están do en las cativeiro, manos del seja no mar cautiverio, ou na terra si el seca mar o en la tierra ou no seca, cativeiro. o bajo el en el Nos cautiverio, en los subterrâneos subterráneos de los túneles dos del túneis do terror, terror y mediados también pela esperança, mediados por la esperanza, adicionamos agregamos que sejam nosotros que resgatados. los rescaten pronto, Resgatados que los rescaten, também sim, sí, com a redenção con la e redención misericórdia y la divina, misericordia mas também divina, y también que resgatados sean pelos soldados da rescatados Sabá, por también por los soldados Sahal, por la población israelí en la resiliencia, comunidades judías diseminadas en las cuatro esquinas del mundo con su fe, y también que los rescaten gracias a la parte de la humanidad que entiende que la aceptación del terror en ningún lugar autoriza la expansión de este terror a todos los demás lugares. Habremos de recitar las bendiciones de la Hanukkah, las bendiciones de las velas que habremos de encender, la bendición del milagro, seguido por la canción de Sidhat Mautzo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu
Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו, שעשה ניסים לאבותינו, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה, שעשה ניסים לאמותינו, שעשה ניסים לאמותינו, שעשה ניסים להורינו, בימים ההם בזמן הזה. צור ישועתי לך נאה לזבח תיכון בית תפילתי לשם תודה לזבח שיר מזמור חנוכת המזבח. Muchos son los marcos de nuestro calendario que recuerdan el intento, fracasados todos ellos, de aniquilar al pueblo judío. Hanukkah, sin embargo, tiene una peculiaridad. No tan solo el pueblo judío era el blanco de la tiranía grego-helénica, sino también el propio judaísmo lo era. La intención era aniquilar a los cuerpos de los judíos y de las judías, así como también extinguir al judaísmo como expresión de valores éticos y humanos, valores vividos a través de la inabalable fe y la fuerza y de la cultura y del conocimiento. Por detrás de todo ello hay una estrategia. La estrategia de la tiranía, porque la tiranía puede, dentro de su perversidad, oprimir del forma más eficiente posible si no hubiere la incómoda voz de la conciencia. Y el judaísmo representa la voz de la conciencia ética. Esta historia de siglos, de hace tantos siglos atrás, toda reverbera en la realidad contemporánea. Hace poco,
En una conferencia, uno de los líderes del radicalismo fanático dijo: nosotros luchamos contra un pueblo que piensa, y este pueblo es el pueblo judío al que me refiero. Así, pues el objetivo del terror es extinguir los cuerpos y también aniquilar los cerebros y eliminar el pensamiento. Sin embargo, de nuevo, la historia de hace siglos reverbera en la realidad contemporánea, así como en la historia de Hanukkah, una gotita de aceite permitió el milagro de un pequeño país, en diminuto pueblo que mantiene encendido el pensamiento y conservan la luz del pensar. Esta es nuestra misión, por ella luchamos nosotros y a través de ella nos mantenemos vivos. Hanukkah Sameach. Buenas noches a todos. Hoy día es un placer que nosotros tengamos a tantas personas acá en nuestra casa. A una invitación que nos ha sido dado hace poquito más de 7 días, de tener el honor de reacoger a Pilar Raola. Y cuando Shai entró en contacto, lo ofreció. Al momento nosotros hablamos con algunas personas aquí de Río y no podíamos perder la chance de tener a Pilar hablando para nuestra comunidad, de enterarnos un poco de lo que es nuestra comunidad, visitando el memorial del Holocausto, visitando la escuela y encontrándose con algunas personas, pudiendo traer su mensaje a todos nosotros. Y esto pudo hacerse gracias al apoyo incondicional de algunas personas que rápido apoyaron y abrazaron este día. En primer lugar, el Ari, que nos abrió las puertas aquí para acogernos a todos hoy de noche, y nos dijo hace una semana la escuela Eliesen, que prontamente apoyó también esta idea. Vitzo Río, Gilel, Gio, KKL, en nombre de Rudy, la Federación Israelita, que siempre valora y apoya todas nuestras intenciones, la Alcaldía de Río, a través de la Subalcaldía de la Zona Azul, y algunas personas que siempre que la llamaron, en este momento enviaron esfuerzo y atendieron: Niela Goldman, Daniel Bazán, Rodrigo Fuchs, Ilan y Raúl Gottlieb, Marcelo Levi Tlimot, Ricardo Levi, Ronaldo Revensli, Marcelo Gruber, Rodrigo Fishman y Claudio Mandro Blatt y Tatiana Goldenberg, Ilan Goldenberg, Fabio Kaufman, Moisés Spielberg, Dan Messer, Rogerio Schor. Y una persona especial que yo llamé, que fue la primera que me dijo: sí, acepta, Ronaldo Adler. Todo esto pues a través del foro de las familias de los secuestrados y desaparecidos en Israel. Nosotros hoy día, esta semana, hace pocos días, recordamos los 60 días del pogrom del 7 de octubre que pasó, y hoy día incluso 2 niños todavía no han regresado y 136 adultos todavía no han sido rescatados. Michel Luisenbaum, entre ellos un brasileño que hasta ahora no tuvo ningún apoyo para que él como brasileño pudiese regresar al Brasil. Hoy día nosotros de alguna manera también honramos a todas estas personas que todavía no pueden celebrar Hanukkah en sus propios hogares, y estas familias que la luz de Hanukkah todavía no puede brillar como en nuestras casas, y esto es importante y debe decirse. Hoy día nosotros tenemos acá, invito al escenario a Shai Salomón, el representante para América Latina de la institución Combate al Antisemitismo, y lo llamamos al escenario. Boa tarde, Hanukkah Sameach. Dice 2 palavras em português e em hebreu, agora posso falar em espanhol. Estou muito emocionado de estar acá
agradezco de mi corazón acá a Ari, a la comunidad que abrió las puertas, obviamente a toda la comunidad linda que tiene Río de Janeiro, a las autoridades de esta gran ciudad y obviamente al gran amigo que hizo todo lo posible para que Pilar y yo estaremos hoy acá con ustedes. Esto comenzó hace, menos de un mes, el 7 de noviembre, justo un mes después de la masacre del pogrom del 7 de octubre, donde tuvimos el honor de escuchar a Pilar Aola en la apertura del Foro Latinoamericano e Israel contra el antisemitismo. Aquella apertura de Pilar, que me parece que la vieron, aquellos que quieren verla porque está viralizada, no ahora cuando hable, más tarde, está en el YouTube de CAM en español, y de verdad que hizo ruido en muchos lugares, porque los mensajes son tan importantes para nosotros como judíos, como por aquellos que están afuera y realmente no entienden lo que está sucediendo. Y de este gran foro que Pilar abrió esa noche y después el día siguiente con el presidente Sanguinetti, el expresidente de la República Oriental de Uruguay, fue un principio de todo eso que estamos haciendo acá en Brasil, y de acá vamos a seguir a Estados Unidos, a poder estar con algunas comunidades en Miami, finalizando esta gran gira en una presentación en la OEA en Washington, D.C. Este esfuerzo que está haciendo Pilar ahora, estos días, es sumamente importante, esta voz, y me parece que todos nosotros tenemos que llevar los mensajes que van a salir hoy para poder luchar la lucha legítima que tenemos como pueblo judío, para la voz de los hatufim, de los secuestrados, y para el derecho del Estado judío de seguir existiendo como un país soberano. CAM, Combat Anti-Semitism Movement, el movimiento de lucha contra el antisemitismo, una organización global con base en Estados Unidos, en Israel obviamente, y acá en Latinoamérica, en Uruguay. Es una organización que se ocupa y preocupa de luchar contra cualquier discurso de odio y específicamente contra el antisemitismo. Es una organización apartidaria, interreligiosa y multicultural que trabaja día a día con todas las comunidades y más aún ahora para poder unirnos en esta lucha que todos nosotros estamos haciendo. En este foro que tuvimos el gusto de juntar juntos 16 países, voces de países también que no están en el día a día con un discurso formal o, digamos, a favor de Israel. Tuvimos representantes de Bolivia, de Venezuela, de Honduras, porque sabemos que hay mucha gente que está con la información correcta y quiere estar al lado de nosotros en estos momentos. Entonces, cuando salen los mandatarios a hablar afuera, pensemos también en el pueblo que está atrás, que hay gente que está a nuestro lado. Y una de esas personas, obviamente, es Pilar. Para finalizar, quiero contarles que unos días antes del 7 de noviembre, del día que comenzamos el foro, acá era el 3 de noviembre, ¿verdad? El 3 de noviembre, hemos firmado con el prefecto de la ciudad de Río de Janeiro el acuerdo y también la adopción de la definición de AIRA. AIRA es International Holocaust Remember Alliance, la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, que es la definición que se usa hoy al día a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel de organizaciones, para poder trabajar en la conciencia, en la educación y en la legislación contra el antisemitismo. Y gracias al gran trabajo que hizo acá la comunidad judía, y gracias obviamente a Rafa, a Stand With Us, estuvimos con el prefecto y logramos que Río sea la primera ciudad a adoptar la definición de AIRA en Brasil. Estamos muy agradecidos y agradecidos acá con el viceprefecto Flavio, que gracias a tu gran labor se pudo conseguir eso. Es tal
No me quiero meter en problemas porque siempre acá Madrid, Barcelona, Tel Aviv, Jerusalén, Río, Sao Paulo, pero le cuento que cuando se dieron cuenta en Sao Paulo que Río lo hizo, también Sao Paulo lo quiere hacer ahora. Así que, nada, me parece que es un mensaje muy importante que, aunque lo que pasó en Israel el 8 de octubre, el 7 de octubre, perdón, el 3 de noviembre, el prefeito, el viceprefeito, las autoridades quedaron firmes diciendo: estamos al lado del pueblo judío y vamos a hacer todo lo posible para luchar contra cualquier discurso de odio, luchar contra el incremento del antisemitismo. Así que, Flavio, preparamos un pequeño video que tiene que ver con lo que ha sucedido en noviembre, así que invito a todos ustedes a verlo. De verdad me agrada contarles que hace 3 días regresamos de Río de Janeiro, donde firmamos el convenio con la ciudad, con el prefeito de Río de Janeiro. Esto fue planificado mucho antes del 7 de octubre y es una oportunidad de agradecer a la ciudad de Río, mismo al prefeito y también al viceprefeito por seguir adelante con esta idea y comprometerse con el pueblo judío en esta lucha contra el antisemitismo. Así que para poder entregar ese reconocimiento, quiero también invitar a Mimi. Soy hermana de David Frem, quien los uruguayos sabrán, no sé si la gente del exterior, fue asesinado en una ciudad del interior de nuestro país. Una ciudad que nunca hubiéramos imaginado que podía haber un acto de este tamaño, de esta magnitud. Y bueno, realmente fue un hecho por el cual en particular siento que me dejó un mandato. Y es que justamente también esto nunca más y nunca más en Uruguay, y tratar de colaborar en cambiar un poco la mentalidad o la sensibilidad de las personas y entender que somos todos iguales, como nos criamos nosotros en Paysandú. Nos criamos como todos iguales, nadie cuestionaba si éramos judíos o no, y nunca hubiéramos imaginado que alguien hubiera hecho algo así porque no era lo que sentíamos. Entonces nos gustaría volver a ser ese Uruguay de antes y ojalá el mundo, con todo lo que está pasando, pueda revertir. Cada vez lo sentimos más difícil. Con Mimi me gustaría entregar al viceprefeito de la ciudad de Río, el representante, por favor, Rafael, de la comunidad judía de Río de Janeiro, el reconocimiento por la adopción de Aira. Río, la primera ciudad de Brasil que adopta la definición de Aira y va a ser parte de esta lista importante que se mencionó acá en nuestro informe anual de 2023. Solamente para finalizar, quiero agradecerle personalmente al rabino. Ahí, no sé si se va a entender en la traducción, pero en hebreo, saben que está la palabra Kaal, que significa público, o espectadores, gente que se une para hacer algo, y de esa palabra también sale Keilah, que es una comunidad. Y les felicito a las autoridades y al rabino por generar una comunidad. Ayer, puedo hablar en nombre tuyo también, ¿verdad, Pilar? Estaba muy conmovidos de la ceremonia de Hanukkah, del Shabbat, y estamos muy agradecidos con eso. Y me atrevo también a algo chiquitito, personal, ya que ayer también hicieron un homenaje a una pareja que estaba junto 44 años. Acá en esta Kaal Keilah están mis padres que vinieron de Israel hace unas semanas y ahora están en Uruguay, vinieron acá a Río para festejar en 3 horas el Yom Huledet, el día especial de 90 años a mi papá, así que está por ahí. Yom Huledet Sameach Abba, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Am Israel Chai.
Me gustaría llamar a Rana Rosenwald, que representa Stand First, que junto a CAM están responsables por el evento de hoy, por la firma de la declaración de IHRA de Ciudad de Río de Janeiro. Buenas noches. Quiero dar las gracias a la presencia de todos que se encuentran aquí. Este encuentro de hoy es muy importante, y esto porque vamos a escuchar la voz de una mujer que no es judía, es europea, y le trae un repertorio muy poderoso contra el antisemitismo y antisionismo. De manera histórica, el antisemitismo crece mucho mientras hay un conflicto en Israel, y por ello, desde 2018, Stand First, por medio de donantes, voluntarios, profesores, asociados, realizan un trabajo de educación, concientización. Estuvimos ya en más de 20 estados brasileños, universidades, ministramos clases, y al principio de esta guerra dimos más de 1000 de entrevistas que impactaron miles de personas. Estoy seguro que este trabajo que hacemos en este momento no es solamente necesario, sino que urge. Es de muy importancia que todos nosotros entendamos qué es Hamas y cuáles son las banderas que defienden ellos. Y por esto trabajamos de lunes a lunes, desde 7 de octubre, para llevar a los brasileños, judíos y no judíos, información que tenga calidad, contenidos confiables con Israel, contextualizando hechos y puntos de vista que sean relevantes. Como coordinadora sobre el Holocausto, me acostumbro mucho a ver revisionismo histórico, si la persona contesta si ocurrió el Holocausto o no. Y nuestro trabajo de concienciar qué sucede en Israel es vital para que la verdad no sea contestada, pese ya haya quien nos haga. Pero quiero finalizar dando las gracias por la presencia de todos y el trabajo de Pilar. Además, quisiera pasar um vídeo sobre... Você sente a conexão profundamente. A história e o povo lhe inspiram. Você anseia pela paz e espera que seus filhos e netos amem e apoiem Israel. Você quer incentivá-los a se importar como você, para proteger Israel e o futuro do povo judeu. Será que eles saberão o que você sabe? E sentirão o que você sente? Eles sabem até onde chegamos, onde estivemos, para onde vamos. Eles serão inspirados e estarão à altura deste desafio? Com o aumento do antissemitismo, nossos alunos nas escolas e nas universidades estão sendo intimidados por seu apoio a Israel e muitas vezes discriminados por serem judeus. Você quer se manter firme para lutar contra esse ódio e garantir que nossos filhos e nossos vizinhos saibam como permanecer fortes e mostrar um legado de orgulho, força e personalidade. Isso é o que a Stand With Us Brasil é. Isso é o que a Stand With Us Brasil faz. Representamos você em espaços onde não pode estar, com atividades educacionais em todas as regiões do país. Representamos você em escolas e universidades públicas e particulares, mostrando as qualidades de Israel e formando a próxima geração de líderes sionistas. Somos a sua voz no ambiente acadêmico, fomentando o pensamento crítico diante da intolerância e do fanatismo. Stand With Us Brasil. A educação é o caminho para a paz. Y el último pedido que les hago, por favor, que pongan sus móviles en mudo o los apaguen los que puedan hacerlo, ya que todos los que estaban esperando, y habremos de comenzar hoy, llamo al escenario a Rudy Solón, presidente del KKL, para que comencemos la entrevista de hoy y que presentemos a nuestra distinguida invitada. Olá.
Señores, buenas noches a todos y a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy en esta noche. Fría un poquito, bueno, friecita, ¿no? Dicen que en Río hace siempre calor. Pero para mí, como presidente de KKL, estoy muy feliz de poder traerles esta conversación. Y quiero que trabaja por el desarrollo sostenido de Brasil y comunidades en la diáspora. Qué bueno tener la oportunidad de que estemos aquí con ustedes hoy, para que tengamos una conversación muy relevante sobre la situación actual del mundo de Israel y aquí en Río de Janeiro, recordándoles que tenemos traducción simultánea el que quiera. Entonces pueden recoger sus audífonos, pongan el móvil en silencioso, pero saquen fotos, posteen, divúlguenselo a todos, que lo que discutimos aquí es tan valedero. Y se vino, agradezco nomás el cariño y la acogida. Rafael, que trabaja duramente por la educación judía y sionista. Y no voy a hablar yo todo el rato. Al final tenemos a distinguida invitada. Ella que es periodista, escritora y ex política catalana. Y tiene una larga y variada carrera destacándose en campos como el derecho de las mujeres, los derechos humanos internacionales y también el derecho de los animales. Pilar Rahola ha sido la única representante del Partido de Izquierda Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados españoles durante la legislatura del 93 al 2000 y ha sido vicealcaldesa de Barcelona después de dejar la política. Ella se ha concentrado en periodismo y en la escritura, contribuyendo pues de forma vasta. Es muy conocida gracias a sus posiciones firmes en relación a Israel y al sionismo, así como también su crítica a lo que considera la hipocresía de algunos políticos de la izquierda que no comparten estas visiones. Muy activa también en el periodismo, ha cubierto también grandes conflictos y también está aquí hoy día para con que conversemos sobre los derechos de la mujer, el conflicto árabe-israelí y lo que está pasando en este mundo de transformación. Con ustedes, Pilar Rahola. No les conté, pero profesionalmente soy mágico. Y las personas me pagan para que yo pueda engañarlas y prever el futuro. El 7 de octubre, Pilar ha previsto el futuro. Publicó en las redes sociales un pequeño video con bandera de Israel en movimiento y escribió algunas previsiones. A ver, va a suceder lo siguiente. 1. Las muertes de israelíes no existirán. Los judíos nunca serán asesinados. 2. Los militantes no hablarán sobre el terrorismo palestino en contra de los civiles. Estos militantes son terroristas. 3. Israel va a defenderse de los ataques. 4. Los militantes dirán que Israel masacra a palestinos. 5. Estará categorizado Israel como terrorista. 6. La izquierda va a escupir su odio a Israel. Pilar, como el día 7 de octubre previó usted el futuro? Buenas noches a todos. Te respondo, pero una previa. Gracias, Rabino, por este espacio que nos has ofrecido. Los dioses de la luz y del amor siempre nos inspiran. Y después una previa que, si no me voy a olvidar, Shai ha dicho públicamente que es el cumpleaños de su papá, 90 años, pero no ha dicho que también es el suyo, que nació el mismo día que papá. ¿Por qué el día 7 de octubre o por la noche o el 8 de octubre tenía muy claro qué pasaría? Porque llevamos muchos años viendo lo mismo.
se produce un atentado en Jerusalén, los judíos nunca son asesinados, se mueren de la gripe, no sé, de un dolor de estómago, nunca los terroristas nunca son terroristas, son milicianos, se inmolan, hacen un acto de lucha. El terrorismo no existe y al final uno sabe cómo toda la izquierda o una mayoría de la izquierda acaba culpando a Israel de sus víctimas. De hecho, incluso en el 7 de octubre los hubo quien dijo, bueno, es que es normal, es que es la reacción a la maldad que Israel tiene, ¿no? Son tantos años de seguir el conflicto, de ver la doble moral de la izquierda y de la prensa en este tema y la enorme criminalización permanente que sufre Israel, que lo preví. No es que fuera maga, es que por desgracia sabía que pasaría. Y aquí estamos. De manera que sencillamente es analizar la realidad, conocer la doble moral en la que vivimos, este mundo enfermo que no se impresiona ante una brutalidad como la masacre del 7 de octubre, pero que necesita permanentemente convertir a Israel en el culpable de todos los males. Por cierto, lo queríamos decir, una buena noticia, y tenemos pocas. Hoy ha dimitido una de las directoras de las 3 universidades que hicieron un ridículo espantoso el otro día. El rabino ha recibido la noticia y nos hemos puesto muy contentos. Esa frase de la mujer, depende del contexto, la va a perseguir siempre. Espero que también dimita la directora de Harvard y que dimita también la directora del MIT. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Bueno, ¿y por dónde vamos? ¿Cómo continuamos? Bom, Pilar, como algo que me cuestiono. Muy recién vino a Brasil, que escribió Judíos no cuentan, que hablan sobre la identidad de judíos, del pueblo israelí. ¿Por qué? Los militantes de izquierda, y vamos a mirarlos así, porque defienden los derechos de los negros, de la población LGBT, defienden el derecho, y usted como activista feminista, el derecho de las mujeres, pero cuando se tratan de judíos, ellos no cuentan. ¿Qué es este fenómeno que cuentan? Porque no defienden los derechos fundamentales, los utilizan para su ideología. No es lo mismo. Es decir, yo defiendo los derechos de la mujer. Hoy, en mi story de Instagram, he hablado de las niñas de Afganistán. Y como yo, tantas otras personas en el mundo, que somos sensibles al dolor terrible de tantas mujeres en el mundo, oprimidas, esclavizadas, torturadas, maltratadas por ser mujeres. Pero no me preocupan solo las mujeres de mi país, me preocupan las mujeres iraníes, me preocupan las afganas, me preocupa Malala, me preocupan las niñas que quieren estudiar. No veo a esa izquierda preocupadas por ellos. Es decir, no es cierto que defiendan los derechos de la mujer. Los defienden en función de a qué gobernante pueden atacar o qué ideología pueden defender. Y cuando el mundo actual, que ha luchado por cambiar los códigos penales y luchar contra la violencia de género, vive una de las acciones más masivas de violencia de género el 7 de octubre, el mundo no había vivido ni una sola vez, no lo recuerdo como no sea en épocas de la Guerra Mundial, un día solo en el que se violó tanto, se maltrató tanto, se agredió tanto a las mujeres por ser mujeres, aparte de que se mata a niños, a personas mayores, a hombres, pero además las mujeres sufrieron por ser judías o por ser israelíes o por estar allí y por ser mujeres. Y no he visto ningún movimiento feminista, no he visto los Me Too, no he visto los partidos, no he visto a todos aquellos que levantan la voz de las mujeres, pero si son israelíes no lo levantan. Es una utilización perversa
de unos derechos humanos que deberían ser para todos, pero que defiendo según a quién, según con quién, según cuándo. De manera que no los creo. Como no creo los movimientos, por ejemplo, de lucha contra el racismo o contra la xenofobia, pero en cambio defendiendo el antisemitismo. No se puede luchar contra la maldad del mundo si solo luchas un trocito contra esa maldad, pero en cambio aplaudes o callas o minimizas las otras maldades. Hay una izquierda muy enferma. Evidentemente toda ideología puede ser perversa. Hemos tenido en el mundo dictadores de derechas y de izquierdas. Hemos tenido fascismos y nazismo y hemos tenido fascismos de izquierdas. Stalin es un asesino de masas. Sería de izquierdas, pero es un asesino de masas, como lo es, por supuesto, cualquier otro dictador. Pero, en cambio, hay una corriente importante del pensamiento de izquierdas que condena a los infiernos a Pinochet, pero no a Stalin, que condena a los infiernos los dictadores terribles vinculados a ideologías de derechas o de extrema derecha, pero no lo hace con los dictadores de extrema izquierda. Y a partir de aquí, ya hace mucho que yo no me creo que aquellos que más gritan en las manifestaciones o que hacen las palestras más, ya sé una palabra en hebreo, en brasileño, en portugués, o hacen palestras en las universidades gritando de esa manera en contra de Israel, no me creo que sean defensores de las libertades. De hecho, son los cómplices primeros de la opresión de los palestinos. Permítanme que lo diga con mucha fuerza, porque lo creo, yo defiendo a los palestinos. Pero todos estos que criminalizan a Israel no lo hacen, porque la única salida que tiene el pueblo palestino es entenderse con Israel, es convertirse en una democracia, es tener unos vecinos con los que ayudarse y tener un futuro para sus hijos. Estos que gritan a favor de Hamás condenan a los niños palestinos a un futuro oscuro y tenebroso, los condenan a la muerte y al odio, y eso no es querer a los palestinos. Y cada vez que yo tengo algún debate con alguno de estos defensores de los palestinos, les digo, tú no los defiendes, tú los condenas. Nosotros los defendemos, aquellos que queremos que puedan tener un futuro en paz. Tu pregunta es esa, ¿por qué? Hace mucho que fallan. Pero ¿dónde está la izquierda, por Dios? ¿Dónde estaban las manifestaciones en Teherán y otras ciudades iraníes de mujeres muriendo? ¿Cuántos muertos hubo allí? No sabemos. Irán reconoció 1 millar. Póngale unos ceros. ¿Y cuántos miles y miles de encarcelados por pedir enseñar el pelo? Un gobierno que solo lo mantiene el 10% de la población, pero como tiene el poder, masacra a su pueblo. ¿Dónde están? El otro día había unas declaraciones de su presidente. Yo no me meto con los presidentes de nadie, pero no sé, tienen uno que a veces me sorprende. Se fue al Jazeera a dar una entrevista y tú dices, ¡oh, qué bien! Lula ha ido a la televisión de Qatar, país que financió a Al-Qaeda, que financió al Estado Islámico, que financia Hamás, que tiene protegidos y escondidos a los líderes de Hamás que han perpetrado la masacre. Supongo que se ha ido al Jazeera a hablar contra ellos. ¡No! Se fue a la televisión de Qatar a hablar contra Israel. ¿Qué perversión es esa? Es decir, tú te vas a la televisión que financia una dictadura islámica, que masacra a todos los derechos fundamentales, que protege, da cobertura y financia una organización terrorista y que esconde a los ideólogos de una matanza brutal, el pogrom más brutal desde la Segunda Guerra Mundial, y solo criticas a Israel. ¿Esto qué es? ¿Esto es izquierda? No es izquierda, no es derecha, esto es perversión, inmoralidad y desde luego traición a los derechos fundamentales. Ahí me quedo.
Falando y perdonen sobre... si votan a Lula, que no sé, pero díganle que el chico está equivocado. Falando sobre o Qatar, Hablando sobre Qatar y la posición geopolítica también de los Estados Unidos, que también tuvo su parte, ¿no?, de la visita americana, que fue a Israel. ¿Cómo ve usted, Pilar, todo este movimiento de la geopolítica global ante el conflicto? O sea, la participación de los países árabes, digo, o si no, el impacto que esto tiene ante los acuerdos de Abraham, que hace poquito fueron firmados. Bueno, ¿cómo podemos ver hacia el futuro de la geopolítica del Medio Oriente? Bajo este contexto te pregunto. Pregunta muy importante porque nos sitúa el mapa. Estos días lo he podido explicar en Brasil y también lo pudimos explicar con la gente de Combat Antisemitism Movement en Montevideo, en el Congreso. Pudimos explicar un poco el motivo real detrás de la matanza, de la masacre del 7 de octubre. Y es importante porque ustedes, si tienen que defenderse ante las críticas, les aconsejo humildemente una idea. Saquen el foco pequeño. El problema no lo tiene Israel, ni tan solo nace en Palestina. Hagan el foco grande porque detrás está Irán. Irán es el gran agente. ¿Por qué hay una masacre el 7 de octubre? Y no un mes antes, 2 meses antes, 10 meses después. ¿Por qué? En ese momento clave. Empecemos por el principio. Si Hamás y la Yihad y el resto de organizaciones más pequeñas que hay en Palestina, terroristas, que mimetizan las maneras de hacer de la peor ideología del mundo, que ha sido la del Daesh. Esta gente decide un día entrar en Israel cargados con todo tipo de municiones y matar a toda persona que encuentren, jóvenes cantando en un concierto, familias durmiendo tranquilamente, bebés en sus cunas, todo. Cuando Hamás decide esto, si lo decide Hamás, ¿qué pasará al día siguiente? ¿Que habrá una guerra? ¿Alguien dudaba en la dirigencia de Hamás o en sus, digamos, advisors? ¿Alguien dudaba de que inmediatamente después habría una guerra en Gaza? No. ¿Alguien dudaba de que el ejército israelí entraría a buscar a sus secuestrados y además a intentar destruir la estructura militar? No. Por tanto, el primer objetivo del 7 de octubre es provocar una guerra. Lo que está pasando ahora es buscado, es el primer objetivo. Y evidentemente por el camino matar cuanta cantidad de gente mejor en esa concepción del mal puro que es el nihilismo terrorista. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, el cómo lo sabemos. Pero ¿por qué y quién? La lupa mayor. Sabemos, gracias a fotos, imágenes y a la información que publicó el Wall Street Journal, hoy la repasaba que no la había recordado, que la Guardia Revolucionaria iraní ha estado entrenando a terroristas de Hamás y de Yihad Islamía en Irán. También sabemos que la Guardia Revolucionaria, directamente Nasrallah de Hezbollah, y Hamás y Yihad se reunieron el 5 de septiembre en Beirut. Sabemos que se reunieron después en como mínimo 2 ciudades de Turquía, que se reunieron después en Teherán. Sabemos que militantes de Hamás explicaron a la BBC y al Wall Street Journal que la decisión final había sido iraní, aunque Irán no lo reconoce ahora. Sabemos que no solo fueron entrenados por la Guardia Revolucionaria, sino que, según parece, Hamás fue entrenada también por las tropas Wagner rusas. Y sabemos, por tanto, que todo esto que pasaba antes del 7 de octubre no pasaba para reunirse y hacer una fiesta, para hacer una feijoada, ni una paella, no, ¿verdad? ¿Para qué se reunía Hamás, Yihad Islamía,
Guardia Revolucionaria y Hezbollah para planificar una acción terrible. 3 días antes del asesinato, 3 días antes, el líder de Irán, Ali Khamenei, publicó un tuit diciendo: estos están a punto de sufrir el sionismo, el gran Satán está a punto de ser arrodillado, etc. Y aún les voy a dar otro dato. Ustedes habrán visto las imágenes de los primeros momentos, cuando una chica la toman y la meten en un jeep y ella gritando desesperada, cuando se ven los parapentes, cuando se ven los tipos disparando, porque mataron y grabaron y enseñaron orgullosamente el asesinato masivo. ¿Dónde salen por primera vez las imágenes? En el canal de Telegram de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué pasa? ¿Que estaban allí? ¿Cómo es? Está bastante claro que detrás está Irán, y no solo Irán, sino lo que se ha llamado históricamente el eje de la resistencia, que es Irán con Siria a través de Hezbollah y el pobre Líbano, que lo tienen totalmente dominado, y los dos nuevos aliados y también las milicias chiitas de Irak, las que actúan también en en el Yemen. Tenemos una red importante aquí, pero también desde hace mucho tiempo, con el beneplácito de China, que hizo un pacto económico de miles de millones, billones, le llaman a ustedes aquí, ¿no?, con Irán, y de hecho es el principal comprador de crudo, de petróleo de Irán en estos momentos. China es el primer cliente. Y Rusia, que pactó a través de su gasística Gazprom un acuerdo multimillonario con Irán hace poco, reforzando los lazos geopolíticos en la región. Todo esto que estaba pasando tiene que ver con la masacre. Ahora el porqué. Si pensamos que Qatar también, Qatar siempre ayuda, da dinerito, pero Qatar pinta poco. El gigante es Irán. ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Esta alianza geoestratégica de Irán, Hezbollah, Siria y fundamentalmente su nuevo aliado Rusia, ¿qué buscaban en la matanza? Desde luego lo planteabas tú. El primer motivo es matar o frenar los acuerdos de Abraham, que estaban muy a punto de ser firmados. ¿Por qué? ¿Por qué los acuerdos de Abraham preocupan a Irán? Primero, porque cambia el mapa en la región. Yo lo digo en estos términos porque estoy convencida. Los acuerdos de Israel con Arabia Saudita eran lo más importante que había pasado en la región desde la paz con Sadat en Egipto. Lo más importante. Era el gran país de la Medina y la Meca firmando con el gran Satán acuerdos comerciales, económicos y defensivos. Irán, por supuesto, en su intento de dominio de la zona, reforzado con Rusia y China en estos momentos, quiere abortar la posibilidad de firmar los acuerdos de Abraham y lo ha conseguido. Están parados. Una semana y un poco más antes de la masacre, ministros israelíes habían viajado a Riad para ir ultimando el acuerdo. Acuerdo que también estaba a punto de firmarse con Marruecos. Primer momento. Segundo motivo, que no es menor. En los acuerdos de Abraham, una de las derivadas era un reforzamiento financiero y político de la Autoridad Nacional Palestina en contra de Hamás. Además, con el planteamiento de algún tipo de negociación para la creación de los dos estados, con la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor. También estaba en los acuerdos. No se han escrito, lo sabemos y lo decimos, pero están por escribir. Pero Irán sí que los conoce. Y por tanto, esto también iba en detrimento del aliado de Irán, que en estos momentos es Hamás en la zona. Después, era una manera de garantizar el acuerdo gasístico para
frenar la posibilidad del gas vía Israel y en cambio reforzar el eje del gas a través de Irán con el acuerdo con Rusia. Todo esto estuvo en la masacre. Las mujeres, los niños, los hombres, la gente mayor, los secuestrados que han sufrido ese 7 de octubre formaban parte de una partida mucho más grande que se movía muy lejos de su país y en la que interactuaban intereses geopolíticos enormes. Por eso que cuando vociferan en las universidades, tenemos aquí aquella chica que se enfrentó a... ¿Cómo se llama el tipo? Gabriela. La Gabriela que se enfrentó, ¿cómo se llama el chico este? Michelle. Oye, pues ¿dónde está Gabriela? Que merece un aplauso. Gabriela, ¿dónde estás? Se nos escondió. Ah, quizás se fue. Bueno, que sepan que la hemos aplaudido. Michelle es judío, ¿verdad? ¿Y ha ido al psiquiatra ya o aún no? Porque claro, que un judío odie lo que representa... Bueno, en fin, no me meto en este lío porque no tengo ganas, pero es que horror, qué horror. Cuando todos estos vociferan, critican, demonizan a Israel, todo esto no existe. Lo reducen un conflicto complejo que mueve grandes intereses por arriba, lo reducen a pobres niños palestinos que mueren y israelíes muy malos que matan. Ahí se queda todo. Es el maniqueísmo y la simplificación, la banalización más brutal de un conflicto muy complejo. Mienten por ideología, mienten por ignorancia, mienten por tontería, pero mienten. ¿Y había algo más en tu pregunta? ¿O? No, pienso que ahí estamos. Y entonces, pues, Me pregunto, yo me pregunto a mí mismo muchísimas veces, pues, en todo el tema de la complejidad que tiene el conflicto en sí, que todo el tiempo vemos, hay nuevos especialistas que surgen. Alguien que era especialista dentro del conflicto de los pueblos jóvenes de Río es el que más sabe del Medio Oriente ahorita. Y ahí, pues, comienzan a decir no, porque esto y aquello. Sí, pero acá hay una esencia, pues, en todo lo que vemos hoy día, como tú dijiste pues muy bien en el tema con Irán y el hilo con Qatar, que es el fundamentalismo islámico, que lo recorre todo. Tú que vives en Europa siguiendo el paso de estas discusiones, muchos dicen que los principales líderes europeos saben pues que si Israel no acaba con Hamás, el peligro serán los ataques terroristas en Francia y que habrá en Londres. O sea, pues, ¿cómo ve usted, Pilar, la importancia que tiene este movimiento contra el fundamentalismo islámico? Israel se ha puesto muy bien ubicándose y diciendo que jamás es ISIS, a Daesh. Y este movimiento, ¿por qué que el mundo ha luchado contra Daesh y no ha luchado o no lucha de la misma manera contra Hamás? Que es lo que falta para que la opinión pública entienda esta situación de una vez por todas. La pregunta, ¿verdad? Lo primero es, cuando alguien dice experto en Oriente Medio, yo ya me escondo. Porque han salido bajo las piedras. Los hay que llevamos toda la vida intentando entender el conflicto y aún tenemos dudas. Estos han leído Wikipedia un poquito más y ya lo saben todo. El primer problema que tiene la distorsión, ¿se entiende la palabra del conflicto? Es que todo el mundo opina sobre el tema. Y les pondré una anécdota personal que ayer por la noche en una cena con amigos la explicaba, ¿no? Me han pasado muchas, pero explicaré esta anécdota. Un día tomo un avión en Buenos Aires para viajar a Tucumán y era en medio de una intifada o una guerra con el Líbano, bueno, nuestras cositas de siempre. Y yo llevaba un libro escrito en mi idioma, que es el catalán, titulado Israel entre el somni y la tragedia. Israel entre el sueño, la ilusión y la tragedia. Estaba escrito en catalán. Y era de un amigo mío
que es de mi estilo, digamos. Bueno, murió hace una semana, pero durante años ha sido un luchador. Yo no lo había leído y digo, aprovecharé el avión para empezar a leerlo. Y me tocó la ventana, la finestra, me tocó la ventana. Y el señor que estaba en medio era un señor con mucha alegría corporal. Y claro, te toca la ventana, claro, tuve que decirle que por favor que me sentaba allí. Y claro, le hablé en español, en castellano. Perdone, lo siento, me siento allí. Entonces el tipo vio que yo hablaba su idioma, pero vio que tenía un libro en un idioma raro y era un señor de los que les gusta hablar. No hay nada peor en un avión, tú quieres leer y el señor quiere hablar. Bueno, y dice, ah, judía, ¿verdad? No, primero me dice, ¿italiana? Digo, no, esto es un libro en un idioma pequeñito, que es el catalán, que es el mío. Ah, judía, ¿verdad? Porque vio la palabra Israel. Y yo pensé, vamos a hacer la prueba. Y le dije, no, judía no, periodista. Ustedes dirán, se puede ser judío y periodista. Pero le di 2 informaciones. A ver qué pasaba. ¡Pam! Diana. Al momento, dijo, el tipo pensó, no es judía y es periodista, ya estoy tranquilo. Estos israelíes que se han creído, ¿usted no le parece que son unos asesinos, no sé qué? El pobre tipo tuvo mala puntería. Y yo me lo quedo mirando, dejo que hable y cuando acaba le digo, no sabe la ilusión que me hace estar a su lado, porque a menudo no me encuentro con personas que son expertos en política internacional. Y el tipo me dice, no, yo tengo vacas. Digo, bueno, usted tiene vacas y es experto en política internacional. Dice, no. Y entonces le digo, ¿y qué opina del tema de Armenia, que está muy encendido? El tipo me miraba como diciendo, esta se ha vuelto loca. Y al final, claro, le dije, no, es que si usted me dice, si usted en este avión un ratito que vende vacas sabe que ese conflicto es muy sencillo, hay unos malos israelíes y unos buenos palestinos y aquí se acaba, es que usted sabe mucho de política internacional, porque yo llevo toda la vida y eso no lo sabía. El señor que vende vacas, la panadera, el vecino de arriba, el chico que lava el coche, ni uno sabe nada del Yemen. No hay ninguno que sepa qué pasó en Nagorno-Karabaj, pero todos saben que Israel es muy malo y los palestinos son muy buenos y nunca tienen ninguna culpa. El primer drama es que de este conflicto todo el mundo opina, todo el mundo lo sabe todo, nadie se hace ninguna pregunta y nadie se interesa por levantar un poquito el velo de la imposición y empezar a preguntar algo. Porque cuando preguntan es muy fácil. Y si no preguntan, ya les decimos nosotros. El otro día en Sao Paulo tuvimos algunos periodistas de estos que empezaron diciendo, como el de las vacas, que todo era muy fácil. Pero estaba yo. No era tan fácil. Es que los palestinos tienen derecho a un Estado palestino. Claro, han tenido 5 veces la posibilidad. Las 5 han dicho que no. ¿Pero de qué me hablas? No, te hablo del intento de acuerdos de Naciones Unidas en el 47, te hablo de que durante 20 años después de la guerra Cisjordania y Gaza estuvo en manos de los jordanos y los egipcios. ¿Por qué no crearon un Estado palestino? Si era fácil, tenían la tierra, tenían Jerusalén Este. Nunca lo hicieron. Te hablo de Camp David, donde Arafat, como dijo Clinton, estuvo 16 días y los 16 días le engañó. Bueno, al pobre Clinton parece que le engañaba a todo el mundo, pero Arafat sobre todo. Los acuerdos de Camp David, que incluso planteaban, no solo planteaban un acuerdo muy beneficioso para los árabes, sino incluso Jerusalén Este. Y el intento de Ehud Barak, que también plantea el Jerusalén Este como capital de un Estado palestino, y dicen que no. Y el intento en 2008 de Ehud Olmert,
Hubo un día en Jartum que los árabes dijeron los 3 nos. No al Estado de Israel, no a la paz, no a la tregua. Y no se han movido de ahí. Y ahora que después con el fenómeno islamista, responderé a tu pregunta, con el fenómeno islamista aún se ha radicalizado más la situación, todas las organizaciones que están en Gaza y, por supuesto, sus aliados, Irán sobre todo, se mantienen en los 3 nos de Jartum. Nunca hablan de un Estado palestino. ¿Ustedes han escuchado nunca a un iraní hablar de la creación de un Estado palestino? A Hamas, a Yihad, a Brigadas de Al-Aqsa, nunca. Pero en cambio sí. ¿Por qué? Porque el objetivo no es la creación de un Estado palestino. El objetivo es la destrucción de Israel. Y siempre fue esta. Y cuando tú al periodista te dices, es que tienen derecho a un Estado palestino. Sí, pues va a ver cuándo se ponen. Porque han tenido 5 oportunidades. En el acuerdo que planteó Naciones Unidas en el 47, los árabes se quedaban el 83% del territorio. En el acuerdo que planteó en su momento Camp David, toda Cisjordania en un 99% y toda Gaza quedaba en manos palestinas. Dijeron que no. Y después Israel se va de Gaza, la deja en manos palestinas y durante 16 años preparan Gaza para ser una fábrica de muerte. Y la culpa la tiene Israel. Y mientras tanto, atentados, tiradas de misiles, y tú intentas tener una democracia solvente que tira adelante económicamente, científicamente, tecnológicamente y encima gasta una parte de tu PIB en intentar que no te maten cada día. Y la culpa es de Israel. Todos estos que opinan en televisiones y radios, ¿esto lo hablan? ¿De esto saben algo? ¿Sí? Lo de los 5 estados. Ah, son los de la vaca. Son los vendedores de vacas. Estos que son expertos siempre. Pero como pone experto en política internacional, pues ya callas, pero son los de la vaca. Le cuento una historia personal que pasó el día de hoy a mí, pues. Fuimos a visitar el memorial del Holocausto y yo, Rafael y yo regresamos compartiendo un carro y vinimos a Botafogo, el taxi. A camino conversamos sobre lo que siempre hablamos nosotros de Israel, de la comunidad judía, Eretz Israel, vámonos a Israel, es todo lo que decimos siempre. Me salí del taxi del Uber y Rafael sigue y me llama cuando llega a su casa. Ruth, tú no vas a creer lo que me pasó a mí. El chofer del Uber se da vuelta y me pregunta, ¿tú eres judío? Me pregunta. Y él tenía un acentito raro, pues, porque yo soy iraní. Y yo estoy en Brasil ya hace algunos años, dice, y Rafael también, dice, conozco al sheikh de aquí, de allá, que lo sabe todo, pues, se volvieron amigos al final. Y también, y nosotros vemos bien el mensaje del Uber y se ve el nombre del chofer Majid, no sé qué, en el idioma que habla, árabe, farsi, portugués. Y abajito dice, Uber Pro Platinum. Claramente nosotros leemos pro Palestina, no Platinum. Pero te cuento esta historia, Pilar, para hablar del miedo que se crea en la diáspora, como que el conflicto que nosotros vemos en Israel ha transformado el panorama del antisemitismo, en que las personas llamadas, pues como la más inteligente que hay en el mundo, para que dirijan las Ivy League Universities, para que sean genios rectores de Harvard. ¿Qué es lo que pasa, pues? Pregunto. Que para que todo el mundo piense que esta situación queda chica, difícil de que se entienda, obtusa, porque es el judío, porque es que hay personas como el individuo de la vaca, porque que las personas se ponen en una situación de aceptar cuando hablamos sobre el conflicto israelí de esta manera. Y el reflejo de esto es el antisemitismo. ¿Dónde fallamos nosotros? Pregunto. No las pone fáciles, las preguntas. Nada, es muy bueno. Viajé solo para eso. Muy bien, muy bien. Ahora me doy cuenta que no te he respondido al anterior. Vamos a ver si hago una mezcla. Respecto a nuestro amigo del Uber, una cosita.
El régimen iraní intentó hacer grandes manifestaciones en contra de Israel y no le han salido bien. Hay una fuerte oposición iraní que no está en contra de Israel, que creen que es propaganda. Lo leía hoy en un diario internacional que decían, uno de los problemas, era en la web de la BBC, que el artículo planteaba si había la posibilidad de un enfrentamiento Irán-Israel. Si os interesa la pregunta, puedo responder que no por muchos motivos. Pero era interesante que la BBC decía que uno de los motivos era que no está respondiendo la población iraní Hay mucha demagogia, mucha propaganda oficial, pero la calle no está con los ayatolás. Y es curioso cómo Irán, la Irán real, es uno de los lugares de todo Oriente Medio donde hay más simpatías con Israel, ni que sea por ir contra la demagogia que se produce por parte de los ayatolás. Esto es interesante. De hecho, yo estuve una vez en el centro, ¿cómo se llama este? En el Tecnión. Tuve el honor de que me lo enseñaran y me explicaron que las peticiones de becas de estudiantes de todo el mundo piden muchas personas de Irán, pero el régimen no les permite aceptarlas. Pero que hay muchas peticiones iraníes para... No es el Tecnión, es el otro. Sí, es Weizmann. En el Weizmann, perdón, me equivoqué. Fue en el centro Weizmann. Tenemos muchas peticiones de estudiantes iraníes que quieren venir a prepararse o a vivir un tiempo aquí y no pueden porque no lo... Es decir, Irán es un país muy interesante que nos puede dar muchas alegrías en el futuro, tengámoslo en cuenta. Es la Gran Persia, es un país rebelde donde ha habido grandes revoluciones, donde los ayatolás consiguieron el poder y se han instalado en el poder, pero los datos hablan de que máximo tienen el 25% de la población a favor, y donde ha habido revueltas realmente de una dureza extrema, las chicas cortándose el pelo sabiendo que las matan. Es gente muy interesante. Si no lo han visto, les aconsejo la serie Teherán. Espectacular, buenísima. ¡Wow! Espectacular, ¿eh? Ya hay 2 temporadas, ¿no? Verla que es... Porque además enseña un Teherán interior que es muy poco conocido. Y bueno, es un agente del Mossad que se infiltra, es muy buena. Y además tiene mucho éxito en los países árabes, es curioso. Bueno, tu pregunta, que nos fuimos. Empiezo por la que me preguntaste antes sobre el miedo que puede haber en los países occidentales o en Europa al radicalismo islámico, al yihadismo, etc. Bueno, sin ninguna duda, en la masacre del 7 de octubre se pareció tanto a las masacres que hace el Estado Islámico, el Daesh o el ISIS, ¿le llamáis?, que hubo algunas cancillerías europeas y la americana que dijeron, cuidado, venimos de Al-Qaeda, venimos de ISIS, venimos de muertes masivas, 11 de septiembre, AMIA, Atocha, en fin, Bataclan, Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, Metro de Londres, venimos, Maratón de Boston, en fin. Claro, hace 2 días estábamos y luego toda la ofensiva del Estado Islámico en toda la zona del Kurdistán iraquí, que llegaron a dominar un territorio de más de 8 millones de personas, con campos petrolíferos, con mucho dinero, etcétera. Esa amenaza, cuando Hamás mimetiza y además hay amplias capas de población que pueden llegar a comprender o a banalizar o a perdonar la matanza, algunas cancillerías serias se preocupan. Francesa, alemana, americana, quizás las más claras. Belgas, no el presidente, pero sí determinada opinión. Holanda. Es decir, es evidente que el miedo, que esto Irán también lo ha trabajado, el miedo a que una radicalización en Europa se produzca es alto, es alto.
Porque además he comenzado diciendo el objetivo era la guerra. Una guerra en Gaza, cada día con los niños se mueren todos cada día, no sé, en las televisiones, impacta en las comunidades musulmanas que viven en Occidente, que radicalizan posiciones, y esto tiene riesgos. Pero de todas formas estamos lejos de una reacción un poco importante. Sin embargo, algo que decir, que esto también forma parte de las buenas noticias. El movimiento rápido de portaaviones americanos en la región ha sido muy importante. Además de que son portaaviones americanos los que están frenando los misiles que vienen desde el Yemen. Y saudíes, que también, saudíes. Bueno, es lo que tendría que entender Lula y los Lulas del mundo. Bueno, el de Venezuela ni lo pregunto, porque ese ya el pobre con su pajarito ya no... Pero tendrían que entender que cuando tú dices a la población que masacrar como han masacrado no importa, porque hay una causa superior que es la causa palestina, un día de estos tendrás un atentado cerquita y tampoco importará. Claro. Ustedes tienen aquí al lado el Banco Central de Blanqueo de Capitales vinculado a la droga. Está aquí, en la triple frontera. Es el dinero que llega a Hezbollah. Que incluso salió una materia en la tele de como todo el dinero que viene de la tríplice frontera hacia Hezbollah. Hezbollah es la organización terrorista más rica del mundo. La segunda es el Talibán y la tercera es Hamas. Estos días lo he dicho. Otro argumento para defenderse. ¿Por qué hay hambre en Gaza? ¿Por qué hay pobreza en Gaza? ¿Por qué hay una situación de miseria? Ningún territorio del mundo ha recibido más dinero, pero a cantidades ingentes, que Gaza. Dinero de todo el mundo. Cualquier ayuntamiento, como se dice en portugués, cualquier intendencia, o cualquier pequeño gobierno de ciudades, de estados, de federaciones, de parlamentos han dado dinero a Gaza. Qatar financia, Irán financia, grandes fortunas del petrodólar financian, porque hay hambre. Los estudios hablan de que Gaza ha recibido en proporción el doble de lo que recibió Europa con el Plan Marshall. ¿Por qué no es Singapur? ¿Por qué no es Canadá? Porque a los israelíes no les habría importado que en Gaza empezara a fructificar la economía, empezara a haber bancos, empezara a haber una situación, balnearios, hace buen tiempo, hay playita. ¿Por qué no? Porque decidieron que todo el dinero que recibían era para los bolsillos de los líderes que se han convertido en billonarios y para crear una estructura de muerte permanente, para que permanentemente el conflicto estuviera abierto. Estos que hablan tanto de, pregúntenles, los Michel, que me expliquen por qué hay hambre en Gaza, qué han hecho con el dinero, de qué ha servido para esto, para el 7 de octubre, para ir a matar gente. Y ya no me acuerdo de cuál era tu pregunta, porque... Yo regreso... Yo, junto pues con una pregunta también que nos llegó del público aquí de Ricardo Weinberg, que pregunta, y junto con la idea de cómo frenar pues la narrativa y de las facultades en el mundo entero, como en la diáspora, podemos nosotros, sí, exacto, para la transformación de la opinión pública. No es nada fácil. Se ha instalado la criminalización de Israel se ha instalado en el corazón de lo políticamente correcto. Si tú quieres ser alguien decente, políticamente correcto, tienes que ser contra de la violencia de género, lógicamente, en contra de la homofobia, lógicamente, en contra del racismo, lógicamente, a favor de los derechos LGTB, claramente, y contra Israel. Si fallas en uno, yo apruebo en todos, no sé uno, me han echado de la izquierda. Ya no soy de izquierdas. Ya no soy políticamente correcta. Ya soy sospechosa. Bueno,
por suerte para mí, porque con según qué izquierda no quiero saber nada, ni un café. Pero tampoco soy de derechas. ¿Qué hacemos? ¿Qué soy? ¿Una pobre alma que va sola por el mundo? O quizá lo que soy es una ciudadana que se hace preguntas, que busca información, que analiza y que hasta tiene alguna respuesta decente. Y no me diría ningún partido ni ningún movimiento qué tengo que pensar, a quién tengo que defender y qué soy. Soy una libre pensadora. A veces coincido con las izquierdas, a veces soy más conservadora, pero siempre soy yo misma. Lo primero que tenemos que decirle a los ciudadanos es que dejen de ser masa y vuelvan a ser ciudadanos. Dejen de pensar por quienes les dicen lo que tienen que pensar y empiecen a pensar de verdad. Y hay que decirles a los profesores universitarios que dejen de adoctrinar ideológicamente, que dejen de, en lugar de tratar como adultos a sus estudiantes y, por tanto, permitir que desarrollen el pensamiento crítico, en lugar de eso estén permanentemente inculcando ideología. No es cierto que ser de izquierdas es mejor que ser de otra cosa. No es cierto. Lo único bueno es ser un libre pensador, preguntarte, responder y luego votas lo que te da la gana. ¿Maneras de resolverlo? Si las universidades... Es que, miren, esto no está en el tema, pero a mí me horroriza este uso permanente de los políticos de la palabra pueblo. El pueblo, yo defiendo al pueblo. No, yo no quiero el pueblo, yo quiero ciudadanos. El ciudadano es un pensador, el pueblo es una masa. No. De manera que lo que quiero es gobernantes que no le tengan miedo a un país de ciudadanos. Y en cambio la mayoría lo que hacen es decir que representan al pueblo. El pueblo, pero el de las vacas, el que tampoco... No. ¿Cómo luchar contra el fenómeno de las universidades, por ejemplo? Bueno, claro, también aquí hay que buscar el dinero, Si gana el dinero. Porque una de las preguntas que nos respondieron estas simpáticas señoras de MIT, de Harvard, de la Universidad de Pensilvania, bla, una de las que nos respondieron es si era cierto que habían recibido, por ejemplo, en Harvard, 2,5 billones de dólares de Qatar. No respondieron. Pero los estudios en Estados Unidos hablan de millones y millones recibidos por las grandes universidades americanas por parte de Qatar. Y tú dices, Qatar, qué bien, cree en la educación, qué lindo país. Por eso se nota en su país que cree en la educación, la libertad, la tolerancia, el pensamiento crítico. Seguro que Qatar, una dictadura que financia Hamas, que ha financiado el Daesh y que ha financiado Al-Qaeda, da dinero a Harvard para ayudar a demócratas. Seguro, a formar demócratas. Yo leí hace años que ese mismo dinero, que ahora están calladitos, también llegó a Cambridge. De manera que también parte de lo que nos está pasando no es casual. Es decir, nos está fallando todo porque hace años que se trabaja en esa dirección. ¿Por qué la ONU se comporta como se comporta? ¿Por qué? Si puedo agregar... respóndelo tú. Hay una pregunta aquí de... Aquí tenemos una pregunta de André. ¿Ya? André, a ver, André Sash, no sé cómo se llama bien el chico. Difícil, no entiendo la letra, pues no lo puedo leer, te pido mil perdones si no lo pronuncio bien. Que agrega pues este tema, si es que no hay un interés por parte de los medios de comunicación internacionales, así las universidades, de poder venderle a una población de 1.000 millones de musulmanes versus 20 millones de judíos, vemos crece la población islámica cada vez más. Igualito, pues en las universidades también tienen financiación. En NYU también abrió un campus en el Medio Oriente. Bueno, hay todo ese movimiento de estudiantes internacionales. Vimos a los príncipes de Arabia Saudí yendo a estudiar a Los Ángeles y viviendo pues toda esta vida que se vuelven los grandes billonarios americanos o de Estados Unidos, el cual interés financiero por detrás del apoyo, como lo digo. Va por aquí,
Es decir, nada de lo que está ocurriendo es casual. El otro día en Sao Paulo, una periodista me comentó, bueno, pero claro, es que como la comunidad judía es muy influente y muy rica, claro, tiene capacidad de imponer su relato. En Brasil. Y yo le digo, la comunidad judía es muy rica y muy influyente. ¿Más que China? ¿Más que los intereses del petrodólar en la región? ¿Más que el dinero que fluye de las grandes riquezas islámicas? Es increíble cómo la realidad que tenemos delante no nos preocupa y en cambio buscamos siempre, en este caso, por ejemplo, el judío como el que puede mover los hilos, el que puede influir. Bueno, a tu pregunta, la pregunta que hacía la persona, André, de la sala. Hace mucho tiempo que todo el fenómeno islámico influye económicamente en las sociedades democráticas. Compra voluntades, las compra. Compró el Barça, que es mi club de fútbol. Tuvimos un tiempo el Qatar bueno, yo me peleé como una loca en aquella época. No dejé de ser del Barça porque el Barça es el Barça. Pero me peleé con el presidente de la época por ser mi amigo Jean Laporta y ahora ya estamos mejor, pero en ese momento... Claro, Qatar en la camiseta del Barça, los niños que juegan al fútbol viendo Qatar y naturalizando una dictadura. Y luego Boca, lo mismo. ¿Por qué compran por qué ponen la publicidad? Para normalizar la existencia de dictaduras islámicas a las que nadie discuta en todas las barbaridades que hacen. Es la ONU. Llevamos años y años viendo cómo todos los principios fundamentales se van moviendo. Naciones Unidas, ¿para qué sirve en estos momentos? Es decir, es un blanqueo de dictaduras. En la Asamblea General hay más dictaduras que democracias. ¿Qué ha pasado con Israel? Montones de resoluciones contra Israel. ¿Cuántas contra Irán? ¿Cuántas contra Azerbaiyán, que se acaba de comer a Nagorno-Karabaj y ha expulsado a 100.000 personas de sus casas? ¿Dónde estaba Lula? Es que ahora me he acordado. ¿Y Michel? ¿Dónde están? ¿Y el de la vaca? ¿Dónde están? Pero ¿a quién le importan los armenios, verdad, pobrecitos? ¿A quién les importan? Pero si el pobrecito es palestino y el malo es israelí, nos importa a todos, le ponemos una lupa grande. ¿Por qué? Primero, porque el capital está en Kuala Lumpur más que en Wall Street. Y ha ido jugando fuerte por normalizar un fenómeno radical islámico que finalmente ha cuajado como normal. Segundo, y como bien dices, porque además son una mayoría aplastante. Segundo, porque la izquierda durante décadas, desde los tiempos de Stalin, ha ido lentamente vendiendo la idea que Israel era un país imperialista, rico, poderoso, opresor, y que lo que había al lado eran pobres niños con piedras. Y esto es un relato construido desde hace décadas, que va cuajando en los intelectuales, en periodistas y en universidades. ¡Pam! Gota a gota, gota a gota. Y es cierto, Israel es poderoso. Y por tanto, claro, si Israel es poderoso, los otros son pobrecitos niños colonizados. Y después hay un tercer elemento que no es menor, que es que de la misma forma que el pueblo judío ha sido el culpable de todos los males durante 2000 años, el Estado judío es el culpable de todos los males. Pregúntense por qué el único país del mundo amenazado con la destrucción nuclear. No es cualquier cosa. Cada vez que habla un ayatolá dice que va a poner una bomba nuclear si puede. Amenazado con la destrucción, cuestionado por amplias capas de la población que cree que no tendría ni que existir, demonizado por las izquierdas. El único país del mundo es Israel. ¿Por qué no otros? ¿Alguien discute por qué existe Gambia? No sé.
¿Alguien discute las fronteras de los países africanos que hizo en un papelito con un lápiz Churchill, con un puro? Aquí una raya, aquí otra. ¿Alguien lo discute? Pero Israel sí. El de la vaca lo discute. Hasta Michel, que es judío, lo discute. Bueno, claro. Bueno, el Michel un día me lo traes. Antes primero que vaya al psiquiatra. Quiero agregar en este tema una pregunta. Te agrego otra pregunta, a ver, hay dos preguntas, te hacen esta misma pregunta, si me lo permiten, que lo que puede llevar a un judío a que apoye a estas ideologías contra la propia existencia del Estado de Israel. Te digo, cómo luchar contra el antisemitismo que hay entre los propios judíos. El lunes, un judío, Breno Altman, lanzó un libro contra el sionismo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y te agrego a la misma pregunta. Bueno, pues, esta es una pregunta para ustedes, ¿eh? A mí ya no me toca. No, mas a minha pergunta Me cuesta mucho entender que un judío pueda llegar a esos puntos de imbecilidad, pero puede pasar a ese autoodio, ¿no? No, a ver, otra perversión a raíz del tema. Yo creo que el hecho de que haya judíos conocidos o menos conocidos, bueno, Michel se ha hecho famoso, pero, en fin, que hablen contra Israel es la anécdota, no es la categoría, ¿eh? Es decir, vale, podemos hablar porque es chocante, es decir, que después de la masacre del 7 de octubre haya un solo judío en el mundo que no esté al lado de Israel, yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero bueno, pasa. No. Pero de todas formas, si intentamos explicarlo, primero hay un fenómeno que se llama autoodio, todos los pueblos lo padecen. Hay un fenómeno de voluntad de prestigio. Seamos claros, defender a Israel es antipático. Defender a Palestina queda muy bien en la foto. Es hot, es cool, es todo lo que sea, que decís los jóvenes, todo lo es. Si tú defiendes a Israel como lo hago yo, tienes problemas. Tienes difamaciones, campañas, me han hecho pintaditas en mi casa muy bonitas, me han puesto en alguna diana también muy simpática. A mí y a otros como yo, no soy la única. Cuando tú dices, incluso hasta se te va... iba a decir aquello de la porra. No, es que hay expresiones en español que me salen que se ve que aquí no están tan bien. Bueno, perdonen. Claro, si tú eres un intelectual, profesor universitario, de izquierdas, judío, si tú dices, yo soy judío pero soy antisionista, oye, qué tipo fantástico, ¿no? Este sí que es uno de los de verdad. Y entonces todos los antis dicen, no, si yo tengo un amigo judío que está en contra, y te lo enseñan, o te hablan de Chomsky, que eso es un clásico. Porque mira Chomsky, bueno, vale, bien. Primero es el querer gustar, el querer entrar en lo políticamente correcto para no tener ningún problema. El tener un lío en la cabeza, que también pasa a veces. Y el no querer comprometerte con la causa más difícil hoy en el mundo. La causa más difícil de defender hoy en el mundo es la causa de Israel. Y yo estoy convencida que es la más importante por defender, porque ahí nos jugamos la civilización, ahí nos jugamos los valores democráticos, ahí nos jugamos la tolerancia, la sociedad de los hombres libres y mujeres libres. Ahí nos jugamos todo lo que fundamos desde los 10 mandamientos hasta la Carta de Derechos Humanos. La más difícil, pero es difícil. Tienes que enfrentarte, a Michel lo aman en la universidad, a mí no me amarían. A la chica que se enfrentó el otro día tampoco la aman. Y cuando vosotros tenéis jóvenes judíos que van a la universidad o que van con grupo de amigos, lo van a pasar mal, porque van de golpe, ellos son solo ciudadanos de Río de Janeiro, brasileños felices y de golpe son judíos. De golpe ya son judíos. Siempre esa es la marca que queda, ¿no? Y tendrán que explicar cosas y tendrán que justificar y quizá todo no lo entenderán. Y de vez en cuando alguno dice, no, si yo estoy en contra. Lo del antisionismo, esto me encanta. No, es que yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Es un vestido que queda bien.
El antisemitismo es feo porque Hitler, la extrema derecha, el fascismo, no. Pero ser antisionista es progresista, de izquierdas. Bien, ¿qué significa ser antisionista? Significa decirle a un pueblo que ha sufrido un intento de exterminio, no una tontería, no, un intento planificado de exterminio, un intento de exterminio industrial. Se crea una industria de la muerte para matar mejor, más rápido. Hoy hemos ido al magnífico memorial que tienen ustedes por la Shoah. Muy bonito, muy bien hecho, impactante, muy delicado. No es nada morboso, pero es durísimo, como toda la Shoah. Y por tanto va por ellos lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el ser antisionista es decirle a ese pueblo, ¿cuántos tienen aquí personas que o desaparecieron en la Shoah o tuvieron que huir de Europa o que etcétera? A ese pueblo que no tiene derecho al derecho internacional, el único que le puede defender y proteger. ¿Quién nos puede proteger a ustedes como judíos? ¿Lula o Israel? ¿Y por qué Israel puede defenderles? Porque hay un Estado. Porque hay un ejército, porque hay un derecho internacional. Si eso no existiera, ¿quién los defendería? De manera que cuando uno dice que es antisionista, lo que está diciendo es, tú quieres que el pueblo judío esté desprotegido, esté abandonado a su suerte y quizá algún día tenga otra vez un susto. De manera que sí, es antisemitismo. El viejo, el de siempre, el de siempre. Habrá que ir acabando, ¿no? Sí. Yo tengo tiempo, pero no sé. Tengo una pregunta para terminar. Para terminar, bien. Déjame poner bien. Comenzamos. ¿Me van entendiendo? ¿Me entienden bien? Sí, Es que mi portugués es malísimo. O sea, no es. Comenzamos hablando nosotros sobre la habilidad que tú tienes de pronosticar el futuro. ¿Te acuerdas que fue la primera pregunta que te hicimos? No preveo el futuro, conozco el pasado. Perfecto. La mejor forma de prever el futuro es Lo mejor, cómo pronosticamos el futuro, es conociendo el pasado primero y viendo a la situación actual que hay. Digo, que es lo que podemos esperar nosotros en los próximos meses. ¡Ay, carambas! Es que no lo pones fácil, ¿eh? Nada. Un sentimiento de los movimientos que vemos hoy día que hay en Israel, que está pudiendo, pues, sacar terroristas dentro de los túneles por agua del mar. Hoy tenemos este grupo de terroristas también que se ha rendido. Estamos viendo nosotros pues que hay un movimiento del cesar fuego. Entonces el del caso de la propia universidad también, de la rectora, también acabó de renunciar. ¿Será que hay, digo yo, algún tipo de esperanza? Te pregunto, en un panorama, digamos, en el futuro cercano, analizando la situación actual, ¿cómo podemos ver un futuro? Y aquí pues te pido que tú dejes un mensaje final para que cerremos. Oye, lo hace muy bien, ¿eh? El aplauso para él también, ¿eh? De verdad. A ver, yo soy pesimista y optimista. A ver, soy pesimista respecto al crecimiento del antisemitismo. Yo creo que estamos en un crescendo. Creo que las comunidades judías en todo el mundo van a notar la presión y van a tener problemas. Depende de los países más o menos fuertes. Pero en Barcelona, por ejemplo, la kipá ya no se la pone nadie. La estrella de David se esconde. Y estamos hablando de una ciudad europea, ¿eh? Aquí ustedes son más, pero donde hay comunidades pequeñas esto es... Y después, desde el 7 de octubre hemos tenido agresiones en restaurantes kosher, agresiones en sinagogas, alguna persona muerta. En Francia se han disparado horrorosamente las acciones antisemitas. Y digo Francia porque Francia monitoriza y tiene los datos. Más de 1000 actos antisemitas en un mes. En un mes, ¿eh? Cuenten por día. De manera que en ese punto soy pesimista. Es decir, yo creo que ahora estamos en un crescendo de creación de odio
que por mucho que sea odio contra Israel, acaba siendo odio contra los judíos. Esto va unido. Y aquí sí que vamos a tardar. Pero en cambio, si la guerra no dura mucho, que no lo sabemos porque la estructura militar de Hamás es impresionante, y hay 2 millones de personas, el Sahal tiene que ir como puede, tiene que hacer lo que puede. Por cierto, no se creían ni una cifra, pero ni una. La única fuente para saber cuántos muertos hay en Gaza es Palestina, de Hamás. Y estos, claro, dicen la verdad. Y después, claro, no, la dicen cada día. Después de la explosión, tienen datos en 2 cada minutos. Día. No, al segundo. Israel tardó un mes en saber el número de muertos. Ellos lo saben al minuto. El otro día, cuando lo vi en la prensa española, el otro día, cuando rompió la tregua, que la prensa española ponía, Israel ha roto la tregua. Pero si ha habido un atentado en Jerusalén con 4 muertos. Si han tirado misiles en Tel Aviv, ¿quién ha roto la tregua? Bueno, es igual. La mañana de que Israel volvió a movilizar los tanques, ya había 700 muertos en Palestina. Y lo ponía el titular. 700 muertos en el primer día de la ofensiva israelí. 700, no 644. Siempre son redondos. 16.000, mañana 17.000. Y entonces preguntas, el otro día lo preguntaba yo a un periódico serio español, ¿quién es la fuente? No, Palestina, porque no tenemos otra fuente. Pues estamos tranquilos. Lo primero que muere en un conflicto es la verdad. Pero normalmente los periodistas en un conflicto saben que como la verdad muere, no te crees a las fuentes. Pero a los palestinos sí. Es curioso. También es una derrota del periodismo. Pero bueno, dicho esto, yo tengo un cierto optimismo porque creo que a pesar de la presión terrible de la guerra, del ruido, las manifestaciones, etcétera, los grandes servicios de inteligencia y las grandes concillerías del mundo quieren que se acabe con Hamás. Especialmente los árabes, que están calladitos. Miren ustedes qué manifestaciones hay en el Cairo a favor de Palestina. A ver. En Sao Paulo sí, en París también, en Barcelona también, pero en el Cairo, poquito. En Amán, poquito. Ni tan solo, es que prácticamente, ¿por qué? Porque la posibilidad de que el fenómeno de Hamás, controlado por Irán, crezca y se mimetice en grupos yihadistas en todo el mundo, asusta. Y yo creo que todo el mundo critican a Israel, que mal, muchas víctimas, pero que acabe pronto con Hamás. Y por tanto yo creo que realmente si la guerra no dura mucho y se consigue, otra cosa son los secuestrados cuyo pesimismo es alto. Desgraciadamente, pero vaya, como estamos en Hanukkah y la luz hasta el último minuto aguanta, vamos a creer en ello. Pero en cambio sí que pienso que la estructura de Hamás va a quedar herida de muerte, y nunca mejor dicho, y que vamos a poder entrar en Gaza ya de otra manera. ¿Qué habrá que hacer en ese momento? Si se hacen bien las cosas, si finalmente la guerra acaba con la destrucción de Hamás, y yo creo que esto se está acelerando, otra cosa es que Hezbollah empiece a tirar misiles, no los que tira sino más, para intentar diversificar y mantener la guerra abierta, pero ya veremos. Si esto se hace, tiene que haber un acuerdo internacional para reconstruir Gaza entera, con hospitales, escuelas, con todo lo que signifique... Con ayuda de Israel. Con ayuda de Israel. Israel al primero, pero yo creo que tiene que haber un esfuerzo internacional de decir, bueno, ahora reconstruir. Yo creo que el gobierno de Hamás, o sea, el control de Hamás, el control de Gaza no puede estar en manos de la autoridad el primer día. Tiene que haber un momento de transición con algún tipo de control internacional. Esa sería la ideal. Y si me permiten un abuso, porque no acostumbro a hacerlo, y sin entrar en la crítica a ningún primer ministro israelí, sí que yo creo que un primer ministro que ha sufrido en la masacre más brutal y, por tanto, el error de los servicios de inteligencia más importante de la historia no puede continuar
de ninguna manera en la política. Yo creo que Netanyahu... Y no estoy entrando, yo no hago como otros, yo no entro en cómo Israel tiene que gobernarse, quién tiene que gobernar, eso no me corresponde. Ya tengo lío con mi país. Ni les digo quién tiene que gobernar aquí, aunque Lula... Uy. pero bueno, también tienen presidentes muy raros ustedes, o sea que no me voy a meter. Quiero decir que no es una crítica a la manera de hacer política Netanyahu, que puede que no me guste, pero no importa. No me corresponde. Ya el de la vaca ya dice quién tiene que gobernar, que lo haga él. Pero sí que creo que si tú has sufrido un error de los servicios de inteligencia tan graves y una masacre como esta, lo que tienes que hacer es decir, limpio Gaza de Hamás, recupero los secuestrados y me voy. Y el día después no lo puede dirigir Netanyahu. Y yo creo que el error cuando él dice, no, y después no va a gobernar este o el otro. No, usted calladito, su tiempo acabó, porque creo que ya no hay más. Pero no porque guste o no guste su gobierno, sino porque falló. Falló y murieron 1.400 personas y pasó con tu gobierno y ya no puedes continuar ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que ese es el panorama bueno. Ahora... está Rusia por ahí, está Irán por ahí, está Hezbollah. Veremos. Tan bonito como lo pinto no será tan fácil, ¿eh? Y Rusia, por cierto, que no lo he dicho, lo vamos a decir ahora otra vez, está fabricando bots, noticias falsas en redes, a miles. El segundo día de la masacre, 40.000 bots rusos llegaron a las redes, criminalizando a Israel. Nada es casual, ¿eh? Bueno, el final, Rabino, a ver cómo hacemos. No sé, Hanukkah nos ilumina, ¿no? Es la luz. Al final no hay opción, vamos a ganar. Porque lo otro es la oscuridad. Y la oscuridad nunca vence. En la oscuridad no hay nada. No hay vida, no hay libertad, no hay amor, no hay nada. Eso no es opción. Y esto es la oscuridad. Jamás es la oscuridad. Y esto no va a vencer. Nos puede matar mucho, pero no va a vencer. Siempre hay esa lucecita que parecía que todo se apagaba, pero aguantó, aguantó, aguantó. Tenemos que ser eso, lucecitas en nuestro entorno, en nuestros amigos, en la universidad, en la red social que tengo, donde sea. Pongan luz. Donde hay una mentira, la responden. Donde hay una falsedad, la combaten. Sean judíos orgullosos. Bueno, el autoodio, el que se odia no, pero el resto. Sean judíos orgullosos. Sáquenme la kipá, póngansela. No la escondan. Saquen la estrella de David, póngansela. El mundo necesita judíos que levantan la cara y dicen, orgulloso de serlo y orgulloso de defender a Israel. Porque los que lo hacen van en contra de la libertad. Y eso es lo que hay que decir. Por tanto, Hanukkah Sameach, que la luz gane, que la oscuridad desaparezca y que vivan todos ustedes muy felices. Antes de terminar, terminamos ahora, pero tenemos algunos anuncios rápidos para hacerles. Le digo, primero le digo, llamo rapidito al escenario a Zapalvale para que le entreguemos un tributo de la ciudad, para que firme, por favor, el subalcalde. De agradecimiento a su prefectura. A la subalcaldía de la zona sur a través de esta moción, pues honra a Pilar Raúl,
para expresarle la profunda gratitud que te sentimos. No, ya no hay problema, ella entiende. Notable apoyo en la lucha contra el antisemitismo en el mundo. Reconocemos y te admiramos también el compromiso incansable que tienes en fomentar la comprensión y la tolerancia, así como retar los prejuicios que perpetúan la discriminación contra la comunidad judía. Tu trabajo como escritora ha sido fundamental para aumentar la conciencia sobre la importancia de que se construya una sociedad más inclusiva. Además, la solidificación y promover el diálogo cultural ha desempeñado un papel vital para construir puentes entre diferentes comunidades. Tus palabras han servido como fuente de guía y motivación para aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo. Río de Janeiro, 9 de diciembre del 2023. Y por último, pero no menos importante, invito al rabino Sergio Margulis y el presidente Eduardo Rabinovich también para darle un pequeño recuerdo en nombre de la Federación Israelita de Río de Janeiro en su sinagoga Ari. E mais uma lembrança. Tomás, pues. Essa é uma casa de reza. Esta es una casa de oraciones. Tú trajiste pues la plegaria humana y nos hizo acreditar en la humanidad. Muchísimas gracias, Pilar. Aquí tenemos nuestro libro de plegarias. Tú que ayer estuviste aquí en nuestros rezos y trajiste toda una energía muy especial en esta oración. Ahora nunca será la misma aquí en la Ari, no, gracias a tu luz, como vino con otra persona de Río a San Pablo y para el mundo, de río a río, que siempre nos acompaña y para quien también siempre está aquí con nosotros, y Shai de Río, también para Montevideo, Uruguay. Gracias.